El infierno ha quedado atrás. Hemos descendido con Dante y Virgilio por sus 9 círculos, contemplando la violencia de los condenados y sentido el frío inmóvil de su núcleo, donde la traición se congela para siempre bajo las alas de Lucifer. Allí aprendimos que la justicia divina no perdona lo que se abrazó sin arrepentimiento, y que cada pecado, llevado hasta su extremo, se convierte en un espejo terrible del corazón humano. Dicen los sabios que el infierno mismo no es más que la huella de una caída. Cuando Lucifer, el más hermoso de los ángeles, se rebeló contra Dios, fue precipitado desde el cielo como un rayo. La tierra, herida por aquel impacto, se abrió hasta sus entrañas, dejando un vacío que se hunde en forma de embudo hasta el centro del mundo. Ese abismo es el infierno que recorre Dante en la primera parte de la Divina Comedia. Allí quedó atrapado el príncipe de las tinieblas, fijo en el hielo, prisionero de su propio orgullo. Toda la tierra desplazada por ese cataclismo no desapareció, sino que se alzó en el otro hemisferio donde no habitaba nadie. Y así se originó la montaña del purgatorio, solitaria y erguida sobre el mar. Es un espejo invertido del infierno. Lo que abajo es hundimiento y condena, arriba se convierte en ascenso y esperanza. La misma violencia que abrió la herida dejó también el remedio. Frente a la cima de la desesperación, una montaña que conduce al cielo. La misma materia que dio forma al castigo es la que permite la esperanza. Por eso, al salir de las entrañas de la tierra, no nos hallamos en un paisaje cualquiera, sino ante el comienzo de un camino nuevo. Si el infierno nos mostró hasta dónde puede descender el alma, el purgatorio nos mostrará cómo puede alzarse de nuevo, paso a paso, hacia la luz. Porque el viaje no termina en la desesperación. Dante tuvo muy claro que quería escribir una comedia y las comedias no acaban en tristeza como las tragedias. Del otro lado de la tierra se abre ahora un nuevo horizonte. Aquí la pena no destruye, transforma. El dolor ya no es definitivo, sino camino a la purificación. Tras el descenso a la tiniebla oscura, comienza el ascenso hacia la claridad. Venimos de la oscuridad del infierno y paso a paso la pena se transforma. Donde antes reinaban gritos, fuego, alquitrán y el contrapaso implacable, ahora la experiencia cambia de registro. La pena es curativa más que vengativa. El castigo busca purificar, no destruir. Dante y Virgilio se encuentran ante una montaña que se eleva en la lejanía, el monte del purgatorio. Un promontorio solitario al otro lado del mundo, colocado por la mirada poética de Dante, en el punto antipodal a Jerusalén. Allí convergen las súplicas, las lágrimas de arrepentimiento y la esperanza. Es un lugar de tránsito, una escuela de purificación, donde las almas que deseaban la gracia pero se demoraron en alcanzarla, o pagaron sus faltas con arrepentimiento verdadero, se limpian para poder mirar a Dios. El poeta imagina la arquitectura simbólica, una orografía en espiral que sube desde una playa donde llegan las barcas de los remitidos hasta la cumbre, el paraíso terrestre. A lo largo de esa subida hay 2 zonas bien diferenciadas. Un antepurgatorio,
donde aguardan los que se arrepintieron demasiado tarde o fueron separados de la Iglesia por la excomunión y deben esperar un tiempo proporcional a su demora. Y el purgatorio propio, organizado en 7 cornisas o terrazas que rodean la montaña, cada una destinada a purgar uno de los llamados pecados capitales. El poeta reserva para cada terraza un método de purgación íntimamente ligado al desorden del afecto que produjo el pecado. Los castigos no son meras torturas, sino medicinas que corrigen la pasión desordenada. Sobre esos 7 pecados conviene detenerse un instante. Aunque hoy nos parezcan una lista canónica, no proceden literalmente de un único pasaje bíblico. Surgieron y se fueron perfilando en la tradición patrística y monástica. Las raíces vienen de los llamados logismoi, los pensamientos o impulsos interiores que tientan al alma, y las listas de los padres del desierto, que luego fueron adaptadas por Juan Casiano al latín. El Papa Gregorio Magno reorganizó y popularizó una lista de 7 vicios principales en sus escritos. Y finalmente, la teología escolástica, con Tomás de Aquino como figura central, calificó y explicó esos vicios como capitales, es decir, cabezas de donde brotan otros vicios. Dante toma esta tradición teológica, sobre todo en la lectura de Tomás de Aquino, y la convierte en estructura poética. En su montaña, cada cornisa corrige la raíz afectiva, el amor mal dirigido o la carencia de amor, que produce el resto de las faltas humanas. Es muy importante subrayar la diferencia esencial entre el infierno y el purgatorio en la comedia. En el infierno están los que, en vida, abrazaron el mal, con obstinación y sin arrepentimiento. Sus pecados son perpetuados y sancionados eternamente como manifestación de la justicia retributiva. En el purgatorio, por el contrario, están los que aceptaron la corrección y desean ser transformados. Sus penas son temporales, graduales y orientadas a rehabilitar la voluntad. Dante organiza esa distinción también en términos psicológicos. En el purgatorio, él clasifica más por motivos que por meros actos externos. Los motivos pueden ser el amor desordenado, el amor ausente o el exceso de amor por bienes temporales. Esa pedagogía de la pena hace del purgatorio una escuela moral, donde la liturgia, la oración y las imágenes ejemplares ayudan a convertir la mirada del penitente hacia el bien. En la práctica poética de Dante, esto se traduce en escenas ricas en retratos personales. A diferencia del desenfreno de los condenados del infierno, muchos de los que pueblan la montaña son nombres reconocibles como políticos, señores, poetas, amigos y personajes de la historia italiana. Estos dialogan, explican su culpa y piden oración. Dante no usó personajes al azar, los coloca para que la memoria histórica, la anécdota y la voz íntima enseñen al lector lecciones morales concretas y cercanas. De hecho, en la subida por el purgatorio, Dante no solo depura su alma, también reflexiona sobre el mundo que deja atrás, un mundo gobernado por hombres, no siempre justos, y por instituciones marcadas por la corrupción. En la terraza de la ira conversará con Marco Lombardo, quien le recuerda una verdad fundamental. Las estrellas pueden inclinar al hombre, pero no lo encadenan. Cada uno es dueño de su libertad, y de cómo la usa, nace el bien o el mal de la historia. En esta parte del poema se reconoce de forma evidente la potencia crítica de Dante, y el purgatorio se convierte así en una alegoría política. Los males del mundo no vienen de la fatalidad,
sino de gobernantes que tuercen el derecho y de una iglesia que, olvidando su misión espiritual, se lanza a la avidez de poder. Dante, güelfo blanco, habla desde la herida del exilio y desde el desencanto ante un poder eclesiástico que había invadido la política. Defendía la independencia de la política respecto al poder papal, algo que aparece una y otra vez en sus críticas a los papas y a los príncipes en el Purgatorio. Su visión de este espacio no es solo un camino de almas hacia la luz, sino también un espejo donde quedan expuestos los desórdenes de la tierra, con la esperanza de que la verdadera justicia algún día reine. En el Purgatorio, Dante despliega una cartografía de texturas y luces opuesta al infierno. La piedra es a menudo blanca o marmórea en las terrazas. Las inscripciones y las esculturas enseñan las virtudes contrarias al vicio. La luz del día se filtra y cambia con la hora, y los olores son más de campo, humo lejano o tierra húmeda que los perfumes de la podredumbre infernal. El aire en la montaña tiene además un ritmo. En la mañana es fresco y limpiador. A mediodía se caldea con la actividad penitencial y por la noche la visión se vuelve más contemplativa. La música, cantos, himnos, el sonido de las oraciones, acompaña el ascenso y coloca al lector en una atmósfera más íntima y edificante. Llegamos al pie de una montaña única en el mundo, el Monte del Purgatorio. Se levanta solitaria en medio del océano austral, en el hemisferio opuesto a Jerusalén, como una isla imposible que surge desde las profundidades. Es aquí donde Dante y Virgilio emergen tras haber atravesado el centro de la tierra y el reino de hielo donde habita Lucifer. El aire se siente fresco, casi marino, y la luz ya no es fuego ni penumbra, sino claridad de amanecer. No es casual. El viaje comenzó en la noche del Viernes Santo y ahora, tras 3 días en el infierno, es la mañana del domingo de Pascua. El tiempo sagrado se refleja en la travesía. Después de la muerte y el descenso a las sombras, llega la resurrección, el inicio de la purificación y la promesa de la luz. Dante anuncia su intención de narrar esta nueva etapa del viaje con un gesto solemne. Invoca a las musas, aquellas inspiradoras de la poesía y la memoria, para que así eleven su canto. Por correr mejor agua alza las velas la navecilla de mi ingenio ahora, que deja atrás un mar tan despiadado, y he de cantar de aquel segundo reino donde el humano espíritu se limpia y de subir al cielo se hace digno. Mas se alce aquí la fúnebre poesía, oh santas musas, ya que vuestro soy. Y aquí un tanto Calíope se eleve y mi cantar compase con el son que hizo sentir a las urracas míseras tal golpe, que el perdón ya no esperaron. Este es el inicio del primer canto de esta parte. Dante invoca a las musas para poder hablar del segundo reino, el purgatorio. A propósito, las urracas míseras a las que se refiere son las Piérides, hijas del rey Pierio de Tesalia, que desafiaron a las musas a un certamen y fueron derrotadas por Calíope, la bella voz, la más importante de las musas griegas. Las Piérides fueron convertidas en urracas por su osadía. Esta es una leyenda que se cuenta en la Metamorfosis de Ovidio. En las laderas más bajas del monte se extiende el antepurgatorio, un espacio de espera y transición. Aquí permanecen aquellos que retrasaron su conversión, que postergaron hasta el final de su vida el arrepentimiento. No están condenados,
pero tampoco acceden todavía al camino directo de purificación. En la lógica del purgatorio, la demora en la penitencia exige ahora una espera proporcional. Los espíritus deben permanecer fuera de las verdaderas terrazas como si aguardaran en un vestíbulo solemne, hasta que el tiempo los haga dignos de ascender. Entre ellos hay dos grupos muy claros: los excomulgados y los arrepentidos tardíos. Los primeros, por haberse apartado de la Iglesia, deben esperar un periodo de 30 veces el tiempo que permanecieron en su rebeldía. Los segundos son las almas que pospusieron la penitencia hasta el final, los perezosos en la conversión, los distraídos por los asuntos del mundo y, sobre todo, aquellos que, sorprendidos por una muerte violenta, se arrepintieron en el último instante de vida sin recibir la unción de los enfermos. Dante subraya que ese arrepentimiento sincero basta para que entren en el purgatorio, pero su demora en la conversión se traduce aquí en una larga espera. Deben permanecer en el antepurgatorio tanto tiempo como el que vivieron en la tierra. En el umbral mismo del monte, los peregrinos encuentran una figura inesperada, que sorprende tanto por su presencia como por su dignidad. Catón de Útica, el estoico romano que eligió la muerte antes que someterse a la tiranía de César. Su alma, en lugar de estar en el infierno, custodia el acceso al purgatorio. Catón encarna la libertad del espíritu humano, la resistencia frente a la corrupción, y es símbolo de la elección de la virtud incluso al precio de la vida. Su autoridad es absoluta en estas laderas, y Dante lo describe con una majestuosidad austera. Su rostro resplandece como el sol, su barba es larga y venerable, y sus cabellos blancos como las estrellas. Aunque sus vestiduras son humildes, una luz divina emana de él, reflejo de su papel como guardián del camino hacia la purificación. Virgilio se dirige a él con respeto, explicando que Dante no ha llegado por azar, sino guiado por la gracia del cielo, y que el propósito de su viaje es aprender y purificarse para alcanzar la salvación. Catón escucha, y aunque su severidad es visible, concede el paso, no condescendiente, sino reconociendo que el viaje responde a un designio superior. Su presencia es significativa. Un pagano, alguien que no conoció la fe cristiana, está aquí como guardián del purgatorio. Dante subraya así que la virtud y la libertad del espíritu trascienden fronteras culturales o religiosas, y que en la economía divina incluso los sabios del mundo clásico tienen un lugar en la ruta hacia la redención. Catón les invita a acercarse a los escalones que están justo en la puerta que él custodia. Esto que sigue es parte del canto noveno, el momento en el que se abre la puerta del purgatorio. 13 tercetos repletos de simbología. Hasta allí fuimos, y el primer peldaño era de mármol blanco y tan pulido que en él me espejeé tal como soy. Era el segundo oscuro más que el perso, hecho de piedra áspera y reseca, con grietas a lo largo y a lo ancho. El último que encima descansaba me pareció tan llameante pórfido cual sangre que se escapa de las venas. Encima de éste colocaba el ángel de Dios sus plantas al umbral sentado, que piedra de diamante parecía. Por los 3 escalones me llevó el guía de buen grado y dijo: «Pide humildemente que abran el cerrojo». Devoto a los pies santos me arrojé, pidiendo que me abrieran compasivos, mas antes di 3 golpes en mi pecho. 7 pes con la punta de la espada en mi frente inscribió. «Lavar procura», me dijo, «estando dentro estas heridas». Ceniza o tierra seca al excavar serían del color de sus vestidos, y de debajo se sacó 2 llaves. Eran de plata la una y la otra de oro. Con la blanca y después con la amarilla, le hizo a la puerta algo que me alegró.
Cuando cualquiera de estas llaves falla y no da vueltas en la cerradura, nos explicó, esta entrada no se abre. Más rica es una, pero la otra, antes de abrir, requiera más ingenio y maña, porque es aquella que desata el nudo. Me las dio Pedro, y me indicó que errase mejor en el abrir que en el cerrar, si es que la gente se posterna en tierra. Luego empujó la puerta sacrosanta diciéndonos, entrad, pero os advierto que vuelve afuera aquel que atrás mirase. Tras escuchar estas palabras solemnes y ver al ángel portero en su sitial de diamante, Dante se encuentra frente a una puerta que es, más que un umbral físico, un símbolo condensado de toda la experiencia del purgatorio. Cada detalle, los 3 escalones, las 7 letras grabadas en la frente, las 2 llaves e incluso la advertencia final, encierra un significado profundo que Dante quiere transmitir al lector. Los 3 escalones representan el camino mismo de la penitencia. El primero, de mármol blanco y pulido, es el reconocimiento del propio pecado, la claridad del espejo en el que Dante ve su rostro desnudo. El segundo, de piedra áspera y oscura, es la contrición del corazón, ese dolor sincero que agrieta y rasga como una superficie dura y reseca. Y el tercero, de pórfido encendido como sangre, simboliza la satisfacción, la reparación, el compromiso de transformar la culpa en una vida renovada. Solo ascendiendo por estos 3 peldaños puede el alma estar preparada para entrar. Cuando el ángel marca en la frente de Dante las 7 P's, de peccatum, inscribe en él la señal visible de las heridas espirituales que deben ser lavadas. Cada cornisa del purgatorio borrará una de estas letras, como una cicatriz que se va cerrando poco a poco, hasta que el alma quede libre de toda mancha y capaz de alzar la mirada hacia el paraíso. Las 2 llaves que el ángel extrae, una de oro y otra de plata, son, según la tradición, las llaves de San Pedro, símbolo del poder de la Iglesia para atar y desatar. La de oro representa la autoridad suprema, el poder de absolver todos los pecados. La de plata, la sabiduría y el discernimiento del confesor, su capacidad para juzgar rectamente las disposiciones del penitente. Sin ambas llaves, la puerta no se abre. Pero el ángel añade un matiz conmovedor. Es mejor errar por exceso de misericordia en el abrir que por dureza en el cerrar. Finalmente, la advertencia resuena como eco bíblico de la mujer de Lot convertida en estatua de sal por mirar atrás. Entrad, pero os advierto que vuelve afuera aquel que atrás mirase. Quien entra en el camino de la purificación debe hacerlo con decisión, sin nostalgia por el pecado que deja atrás ni dudas que lo aten al pasado. El purgatorio es ascenso, tránsito, superación, y la mirada solo puede estar dirigida hacia lo alto. Así, en este umbral cargado de símbolos, Dante ofrece una auténtica catequesis de la penitencia. Reconocimiento, dolor, reparación, memoria de los pecados, esperanza de borrarlos, misericordia que abre y un camino que no admite retrocesos. La puerta se abre y comienza la verdadera escuela de purificación. Primera terraza del purgatorio. La soberbia. Al atravesar la puerta, Dante entra por fin en el espacio propio del purgatorio. El aire cambia, ya no es la asfixiante densidad del infierno, sino un viento claro, limpio, que parece mezclado con la frescura de la aurora.
El monte se levanta hacia arriba como una inmensa espiral tallada en roca viva, y cada terraza es un tramo de ese ascenso. La primera de todas está dedicada a los soberbios, pues el orgullo es, en la visión de Dante, la raíz de todo pecado. El poeta contempla cómo las paredes de piedra están cubiertas de relieves esculpidos con una perfección tal que superan a cualquier obra humana. Representan escenas de humildad, la Virgen aceptando la voluntad de Dios en la Anunciación, el rey David danzando con sencillez delante del arca, el emperador Trajano deteniéndose a escuchar la súplica de una viuda. Todo en esas imágenes palpita como si estuviera vivo. Los gestos, las miradas, la ternura. Es como si el arte divino mismo se hubiera hecho piedra. Dante contempla esas estructuras como si respiraran. Allí, en mármol que parece latir, aparece Saúl, el primer rey de Israel, en el momento de su caída definitiva. Lo ve desplomado sobre el monte de Gelboé, con el cuerpo atravesado por su propia espada. Su figura, que en vida se alzó con la fuerza de un monarca elegido, se muestra ahora en su deshonra, reducido por su desesperación y su soberbia. Saúl prefirió la muerte antes que admitir la derrota, y en ese gesto se revela el orgullo que lo apartó de la obediencia a Dios. Saúl funciona como un recordatorio de que incluso los reyes ungidos por Dios pueden perder su dignidad si se dejan arrastrar por la soberbia. Para Dante, que concebía el orgullo como la raíz de todos los pecados capitales, su figura es absolutamente relevante en esta primera terraza. A propósito de la soberbia, sentencia Dante en el canto 10: «Oh míseros cristianos jactanciosos, que de la vista de la mente enfermos, la fe en pasos ponéis que retroceden. ¿No comprendéis que somos los gusanos de quien saldrá la mariposa angélica que vuela no lastrada a la justicia? ¿De qué se ensoberbecen vuestras almas si sois casi microbios imperfectos, como gusanos que sin forma quedan?» Pero las almas que purgan aquí no son tan ligeras como las figuras de los relieves. Dante ve que caminan encorvadas bajo el peso de enormes bloques de piedra que llevan sobre sus espaldas. La carga las obliga a mirar siempre hacia el suelo, aplastando con humildad el orgullo que en vida las había hecho levantar la frente demasiado alto. Una de ellas recita versos de la Virgen María, otra canta con voz quebrada ejemplos de humildad, y todas avanzan lentamente, como una procesión doliente que aprende a inclinarse. Entre ellas Dante reconoce a personajes célebres: Umberto Aldobrandeschi, noble orgulloso de Siena que admite la altivez de su linaje; Oderisi da Gubbio, miniaturista famoso que confiesa que su arte fue superado por otros más jóvenes; y el poeta provenzal Salustio, que también expía su vanidad. Cada uno de ellos explica a Dante que en vida la soberbia los cegó, y ahora su penitencia es ser humillados hasta que se grabe en ellos la virtud contraria. El silencio de la terraza solo se rompe por el arrastre de las piedras y el murmullo de plegarias. Aquí Dante comprende que el orgullo no se vence con discursos, sino con la experiencia física de la carga. El cuerpo inclinado enseña al alma lo que no aprendió en la vida. La primera P de su frente comenzará a borrarse cuando entienda, en carne propia, que la verdadera grandeza no consiste en elevarse sobre los demás, sino en reconocer la propia pequeñez ante lo divino. Segunda terraza: la envidia.
Dante asciende con Virgilio hasta la segunda terraza. El aire cambia, hay una penumbra extraña que apaga los colores del paisaje. Aquí, los penitentes se sientan pegados al muro, hombro contra hombro, como si necesitaran sostenerse entre sí, y sus rostros transmiten un dolor profundo, aunque no de tormento corporal, sino de vacío interior. El castigo es terrible en su sencillez. Los envidiosos llevan los ojos cosidos con alambre de hierro, como si fueran párpados cerrados a la fuerza. No pueden mirar, no pueden comparar, no pueden desear lo que pertenece al otro. La envidia, que en vida les consumió el alma al contemplar la prosperidad ajena, se purga ahora en una oscuridad obligada, y mientras sus ojos se mantienen cerrados, de sus bocas brotan oraciones suaves, plegarias que piden el bien de aquellos a quienes antes deseaban el mal. El ambiente se llena de voces que claman por la virtud. No hay gritos ni alaridos, sino cantos humildes y desgarradores que se entrelazan como un coro. Dante los escucha conmovido. Entonan oraciones invocando la figura de la Virgen como modelo de pureza y de amor desinteresado. La música de las almas parece más fuerte que el frío y se eleva en el aire con una claridad que recuerda al viajero que este no es un reino de condena, sino de purificación. Entre los penitentes se encuentran personajes conocidos, figuras que Dante reconoce con un estremecimiento. Una de ellas es Sapia de Siena, que en vida se alegró de las desgracias de su propio pueblo, confesando ahora, con humildad, su culpa. Su testimonio es directo, humano, y permite entender al poeta que la envidia no se alimenta solo de rivalidades grandiosas, sino también de mezquindades cotidianas. También se encuentra allí Caín, pero no por su acto de fratricidio, sino por los celos que lo llevaron a él, lo que deja claro al poeta que la envidia puede ser el germen de los actos más atroces, y que la purificación requiere tanto el arrepentimiento como la reflexión profunda. El suelo de la terraza está desnudo y frío, sin ornamentos, pero en las paredes brillan ejemplos esculpidos que ilustran la virtud contraria a la envidia, la caridad. Se ve a María en las bodas de Caná, intercediendo por los novios, a Pitágoras, símbolo de concordia, ofreciendo palabras de armonía, y otras escenas que muestran cómo el gozo verdadero no está en lo propio, sino en la alegría compartida. Dante, en silencio, comprende la lección. La envidia no solo oscurece la mirada hacia los demás, sino que también ciega el alma ante la gracia divina. Por eso aquí, en este lugar de sombras y cantos, la purificación comienza con los ojos cerrados, para que la visión futura sea más pura y luminosa. Mientras Dante avanza por la terraza de la envidia, el aire se vuelve más claro y brillante. Virgilio le señala un ángel que aparece en lo alto, y Dante siente cómo la luz golpea su frente con una intensidad que lo obliga a detenerse. El resplandor no es solo un fenómeno místico. La claridad y la dirección de los rayos muestran un orden casi matemático, y el poeta no puede evitar notar cómo la luz incide sobre él de manera semejante a lo que ocurriría al reflejarse en un espejo o en un agua tranquila, desviándose y ascendiendo de forma que la experiencia y el estudio, esos aliados de la razón, permiten anticipar. Así lo describe en el canto 15 del poema. En plena faz los rayos nos herían, pues de tal forma el monte rodeamos, que hacia el ocaso andábamos derechos, cuando la pesantez sentí en mi frente de un resplandor mucho mayor que el de antes, causándome estupor las cosas raras. Por lo que, igual que una visera, alcé las manos por encima de las cejas para paliar el exceder visible.
como cuando del agua o del espejo el rayo salta a la contraria parte y sube luego en modo parecido al que ha bajado, tan contrariamente que cuando cae la piedra en caso igual, como el estudio y la experiencia demuestran. Virgilio le explica que este ángel es guardián de la puerta de la purificación de la envidia y que su luz señala la dirección correcta, guía a las almas y confirma que el orden divino no contradice la razón, sino que la ilumina. Para Dante, este instante se convierte en un símbolo de cómo la fe y el conocimiento pueden entrelazarse. La luz que golpea la frente es la misma que hace visible el camino hacia la humildad y la caridad, y que permite al viajero aprender incluso mientras sus ojos se cierran ante la envidia. Tercera terraza. La ira. Dante asciende con Virgilio hacia la tercera terraza del purgatorio, la destinada a purgar la ira. Desde lejos, la terraza parece un espacio de fuego contenido. No hay llamas salvajes como en el infierno, sino brasas que se agitan suavemente, iluminando las paredes y el suelo con un resplandor anaranjado y cálido. El aire vibra con un calor leve, que no quema, pero que hace consciente a Dante del poder transformador de la pasión, que en esta terraza se corrige y se ordena. Virgilio le explica que la ira, en este contexto, no es condena eterna, sino amor desordenado. Es amor hacia el bien, pero con violencia y sin razón, dice el guía. En las tres primeras terrazas, el purgatorio corrige los excesos del corazón, soberbia, envidia e ira, son formas de amor mal dirigido. Por eso aquí los penitentes aprenden a canalizar la fuerza de su corazón hacia la justicia y la calma. Dante siente la profundidad de esta lección. La ira que destruyó a otros puede convertirse en virtud si se transforma en defensa de lo correcto, pero mientras se mantiene desordenada, quema al alma. Los penitentes caminan o se sientan sobre un terreno que combina tierra y ceniza, avanzando con esfuerzo. Algunos se golpean suavemente el pecho, como para reconocer la violencia que hubo en sus vidas. Otros penitentes parecen discutir entre sí en susurros, mientras el calor del fuego purificador los rodea. Dante percibe que cada rostro refleja una emoción distinta: resentimiento, arrepentimiento, compasión y a la vez un lento aprendizaje. Virgilio le señala que la terraza permite a los penitentes entender la fuerza y el peligro de la pasión desordenada, y que el fuego es tanto purgatorio como espejo. Refleja el corazón de cada uno, mostrando dónde el amor se torció y cómo puede enderezarse. Dante cuenta en esta terraza que tiene tres visiones que ejemplifican la mansedumbre, la virtud opuesta al pecado de la ira. La primera muestra a Jesús niño perdido en el templo de Jerusalén. La segunda es una anécdota de Pisístrato, donde la violencia política y la ambición desordenada dejan claro que la ira mal dirigida afecta no solo a uno mismo, sino a toda una comunidad. Finalmente, la tercera visión es el martirio de San Esteban. Aunque no se refiere a él explícitamente, toma la escena del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Esteban acepta el sufrimiento y pide a Dios el perdón de sus asesinos el momento antes de morir mientras está siendo apedreado.
transformando la violencia en redención. El poeta observa también la relación con la naturaleza. El cielo comienza a abrirse ligeramente, dejando entrar rayos de luz que se combinan con el resplandor de las brasas. El contraste entre luz y sombra ayuda a Dante a comprender cómo la ira desmedida ciega, mientras que la claridad del cielo representa la razón y la virtud alcanzables. Los sonidos son suaves, susurros, pasos sobre la ceniza y un murmullo casi musical que acompaña a las almas. No hay gritos ni violencia. La ira aquí se siente como una fuerza contenida, lista para transformarse en virtud. Entre los penitentes, Dante distingue también ejemplos de amor desviado por la violencia, hombres y mujeres que en vida buscaron justicia o protección, pero con exceso, atacando sin medida, imponiendo su voluntad sobre los demás. Observa que la ira, en sus formas más sutiles, puede destruir amistades, familias y ciudades, y comprende cómo este aprendizaje es necesario antes de avanzar hacia la luz más alta del amor ordenado. Virgilio le recuerda que la terraza de la ira es puente entre la oscuridad de la pasión desordenada y la claridad del entendimiento del corazón. Aquí se aprende que la violencia y el resentimiento no nacen de la maldad pura, sino de un amor que se ha extraviado, y que solo a través de la reflexión y el arrepentimiento puede redirigirse hacia el bien. La experiencia de la ira purificada prepara a Dante para contemplar, en las terrazas superiores, el amor correcto y la virtud que brota en un corazón humilde y generoso. Al final de la terraza, mientras el calor del fuego se suaviza y la luz aumenta, Dante siente cómo su mirada se aclara y su mente se abre. La lección de la ira desordenada ha sido grabada en su memoria. El amor que se dirige con violencia lastima, pero puede corregirse. El amor que se ordena, ilumina y transforma. Con esto en mente, Dante se prepara para ascender hacia la cuarta terraza, donde se purga la pereza, llevando consigo el conocimiento de la fuerza contenida de la ira y la esperanza de la reconciliación con la virtud. Cuarta terraza. La pereza. Dante y Virgilio continúan ascendiendo por la montaña, llegando a la cuarta terraza, donde se purga la pereza, esa inclinación del alma que frena la acción virtuosa y retrasa la respuesta al llamado del bien. La terraza se extiende en suaves colinas cubiertas de hierba clara, con senderos que suben lentamente recordando que la corrección de la pereza requiere paso a paso, esfuerzo constante y atención sostenida. El aire es fresco y ligero, impregnado de aromas de tierra húmeda y flores discretas, y la luz del sol entra en ángulo, iluminando las figuras de los penitentes con un tono cálido, tranquilo, invitando al movimiento sosegado pero firme. Pregunta Dante en el poema.
Mi dulce padre, dime, ¿qué pecado se purga en este círculo? Si quedos están los pies, que no lo estén tus dichos. Y replicó, el amor del bien, que falta a sus deberes, se compensa aquí. Aquí se arregla el remo perezoso. Virgilio explica a Dante que la pereza no es simplemente inactividad, sino amor hacia el bien mal dirigido o aplazado. Es la demora del corazón en cumplir su deber hacia Dios y hacia los hombres. Aquí, la constancia y la disciplina son el remedio. Cada paso sostenido y consciente ayuda a purificar el alma y a reordenar la voluntad. Dante observa cómo los penitentes avanzan con lentitud, algunos inclinados sobre sí mismos, otros intercambiando palabras suaves de aliento. Alegóricamente, la pereza espiritual y la falta de cuidado llevan a la tristeza. La bienaventuranza de esta terraza es un versículo del Evangelio según Mateo, en el capítulo que se refiere a la auténtica felicidad, en el Sermón del Monte. Dice, benditos sean los que sufren, pues serán reconfortados. En los Evangelios, las bienaventuranzas o beatitudes son las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. Dante toma esas frases y las introduce en el purgatorio como un canto celestial que las almas escuchan al terminar de purgarse en cada terraza. Son, por así decirlo, el eco del cielo en la montaña, una recompensa anticipada y una guía. Señalan la virtud contraria al pecado purgado en cada terraza. A lo largo de esta cornisa, Dante contempla ejemplos de virtud contraria al pecado. Menciona a Eneas, modelo de diligencia y obediencia a la providencia. A Julio César, que supo combinar audacia y responsabilidad, guiando a su pueblo con propósito. Y a la Virgen María, cuya vida representa el cumplimiento fiel y constante del bien. Las almas aquí los aclaman, reconociendo que la virtud requiere esfuerzo sostenido y la constancia en la acción, incluso cuando no se perciben recompensas inmediatas. Los penitentes recorren un terreno ondulado, donde los senderos representan el esfuerzo diario y la constancia necesaria para superar la inercia. La experiencia de Dante se vuelve más profunda al percibir que el ejercicio de la virtud no consiste en gestos grandiosos, sino en la disciplina humilde y constante, en el movimiento decidido aunque pausado, como un río que avanza lentamente, pero sin detenerse. El sonido de los pasos sobre la hierba, el susurro del viento y el murmullo de las almas cantando suavemente crean un acompañamiento musical que subraya la naturaleza ordenada de la terraza. Aquí no hay tormento, sino educación del corazón, recordando que la pereza se corrige con esfuerzo sostenido y voluntad dirigida hacia la luz. A medida que Dante asciende, siente la fuerza del ejemplo de los virtuosos que observa. La diligencia de Eneas frente a la adversidad, la justicia de César al gobernar y la entrega perfecta de María. Cada ejemplo actúa como un faro para las almas, iluminando el camino hacia la acción justa y constante. Dante comprende que la virtud no solo corrige la pereza, sino que transforma la inclinación natural del alma hacia la inacción en un impulso constante hacia el bien. Al final de la terraza, la luz se intensifica, dorando la hierba y los rostros de los penitentes, y Dante siente que ha asimilado la lección. El corazón que se disciplina, que avanza aunque con lentitud, se acerca a la virtud auténtica. Virgilio le recuerda que la escalera del purgatorio continúa, y que cada terraza prepara el alma para la siguiente purificación, llevando consigo la memoria de la constancia aprendida y el ejemplo de los grandes modelos de virtud. Con estas enseñanzas en mente,
Dante se dispone a ascender a la quinta terraza llevando consigo la sensación del esfuerzo sostenido y la claridad de que la virtud se manifiesta en la constancia de la acción bien dirigida. Al caer la noche, con los poetas aún en la terraza, Dante sueña con una sirena, que simboliza el amor desordenado o excesivo representado por la avaricia, la gula y la lujuria, los tres pecados que se purgarán en las siguientes terrazas. Así lo canta Dante. Cuando el frío lunar ya no consigue lo cálido del día hacer más tibio, vencido por la Tierra o por Saturno, que es cuando los geomantes la fortuna mayor ven en Oriente antes del alba, surgir por vía oscura poco tiempo. Una mujer tartaja en sueños vi, renca de pies y bizca de ojos, descolorida y con las manos mochas. Yo la miraba, y como el sol reanima los fríos miembros que la noche oprime, así al mirarla yo se le soltaba la lengua, y bien derecha que se ponía de súbito, y el rostro amortecido, cual por amor, se le ruborizaba. Después de desatarse en el hablar, se echó a cantar, de modo que con lástima mi mente habría de ella separado. Miré, y el buen maestro, al menos 3 voces te di, me dijo: «Álzate y vamos, para tu entrada un paso encontraremos». Quinta terraza. La avaricia. En la quinta terraza del purgatorio, Dante y Virgilio ascienden hacia un espacio donde el amor no está ya pervertido, sino desordenado. El amor excesivo por los bienes materiales, por las riquezas que atan el alma al polvo. En esta terraza se purga la avaricia. Aquí resuena, como una letanía que atraviesa el aire, la oración tomada de los salmos. Mi alma está adherida al polvo, vivifícame con tu palabra. Es un lamento humilde, un reconocimiento de la condición humana que se arrastra por el suelo, suplicando que Dios la eleve hacia lo alto. El escenario es desolador. Los penitentes yacen boca abajo, pegados contra la tierra, como si el peso invisible de sus antiguas riquezas los hubiera derribado. Cada cuerpo recuerda una estatua caída, con los labios rozando el polvo al que se aferraron en vida. No hay gemidos fuertes ni gritos, solo un murmullo grave y continuo. Una plegaria que se funde con el silencio mineral de la montaña. El aire es seco, impregnado de ese olor a polvo y piedra que acompaña la imagen de la avaricia reducida a su esencia, la tierra. Entre las voces apagadas surge la figura de Hugo Capeto, conocido en la historia como Hugo el Grande, fundador de la dinastía Capeta, de la cual descenderían los reyes de Francia. Su lamento no se limita a su propia avaricia, sino que se alza como una acusación profética contra los excesos de sus herederos. Describe cómo sus descendientes se dejaron dominar por el ansia de oro y poder, convirtiendo la avaricia en el motor de su política y de sus guerras. Dante le hace hablar como quien contempla, con dolor, los estragos de su propia estirpe, asesinatos, traiciones, humillaciones y crímenes cometidos por la sed insaciable de riquezas. Hugo enumera hechos de su casa, pero también anticipa sucesos cercanos al propio tiempo de Dante, como si el purgatorio fuese también un espacio de revelación. Así aparece el recuerdo de Carlos II de Nápoles y de Felipe IV de Francia, el Hermoso, célebre tanto por su figura imponente como por la corrupción de su reinado. Dante no ahorra palabras al evocar el mayor de sus actos, la destrucción de la Orden de los Templarios en 1307, impulsada no por un afán de justicia, sino por el deseo de borrar las deudas que Felipe tenía con los templarios. Es un acto en el que la codicia no solo corrompe al individuo,
sino que trastorna el orden del mundo, deshaciendo instituciones sagradas en nombre de la ganancia. En este ambiente cargado de polvo y memoria, Dante y Virgilio reciben la compañía de una figura inesperada, el poeta Estacio, que vivió entre los años 45 y 96 de la Era Común. Estacio, aunque hijo literario de Virgilio por la influencia que recibió de la Eneida, aparece aquí como un convertido al cristianismo. Dante lo trata como un hermano en la poesía y en la fe, incluso si el camino que lo llevó a Cristo no queda del todo claro en la narración. Su encuentro añade un matiz de esperanza a la terraza. Incluso entre los que amaron con exceso lo material, brilla la posibilidad de redención y de descubrimiento de la verdad. Dante siente entonces que algo ligero roza su frente. Las letras grabadas por el ángel al inicio de su recorrido van desapareciendo una a una. De las 7 heridas simbólicas, quedan ahora solo 3. El peso en su cuerpo se aligera, como si la purificación se hiciera tangible en su piel. Cada terraza no solo redime a los penitentes que allí expían, sino que va transformando también al propio Dante, que camina más erguido, más libre, más cerca de la luz. Sexta terraza. La gula. En la sexta terraza del purgatorio, Dante percibe de inmediato un aire distinto, cargado de un perfume que no proviene de las flores ni de las aguas, sino de los árboles que se alzan en medio del camino. Árboles cargados de frutos relucientes, de racimos brillantes, de agua que parece manar fresca entre las hojas, pero siempre más allá del alcance de las manos temblorosas de las almas que allí expían su culpa. Los golosos, los glotones, que en vida se entregaron al exceso, aquí mueren de hambre y de sed de la misma manera que el mítico Tántalo, hijo de Zeus y padre de Pélope, que fue obligado a pasar hambre y sed en una alberca cuya agua retrocedía cuando intentaba beber y debajo de un árbol cargado de fruta que le rehuía al intentar tomarla. Dante hace aquí una referencia evidente, aunque velada, a la mitología griega. El contraste es brutal. Donde antes hubo abundancia, ahora solo hay privación. Donde antes hubo exceso, ahora reina la medida estricta de la penitencia. Dante ve los cuerpos macilentos, apenas piel y hueso, con rostros consumidos que apenas conservan la dignidad humana. No obstante, lejos de ser repulsivos, estas figuras tienen una belleza austera, la de quienes sufren en silencio para purificarse. Y en sus labios secos no hay quejas, sino plegarias. Aquí resuena el rezo tomado del Salmo: «Oh Señor, abre mis labios y mi boca declarará su alabanza». Es un himno de templanza, de moderación, que se eleva como contrapunto luminoso al apetito desordenado. Entre las voces que escucha, Dante reconoce a Juan Bautista, aquel que vivió en la austeridad del desierto, alimentándose de saltamontes y miel silvestre. Su figura se alza como ejemplo vivo de la virtud de la templanza, de la renuncia que purifica. El contraste con los penitentes es elocuente. La gula, en su raíz, no es solo hambre de comida, sino deseo desbocado, incapaz de freno. Frente a ella, la templanza ofrece el equilibrio que salva. En medio de las almas en penuria, un encuentro conmueve especialmente a Dante. Se trata del poeta Bonagiunta Orbiciani, precursor suyo en la lírica,
El anciano, reconociéndolo, pronuncia unas palabras que aluden a su primera gran obra, Donne avete intelletto d'amore, el inicio de la Vita Nuova, la primera obra conocida de Dante. Es un instante íntimo, casi secreto, en el que Dante percibe que su propia trayectoria poética, marcada desde el inicio por el nombre de Beatriz, está ya inscrita en un designio mayor. La alusión no es casual. La mujer que lo guiará al paraíso tiene sus primeras huellas en ese recuerdo, como si todo su viaje estuviera prefigurado desde aquel canto juvenil. Dante reflexiona sobre lo que ve y comprende que, así como el exceso de la gula se convierte aquí en hambre atroz, el exceso de cualquier amor desordenado se transforma en dolor. El purgatorio le enseña que la purificación no consiste en borrar el deseo, sino en encauzarlo hacia su justa medida. Y conmovido, acaricia con sus dedos la frente. De las 7 letras con las que el ángel marcó su piel al entrar, ya solo quedan 2. El aire de esta terraza es ligero, casi transparente, como si el hambre y la sed de los penitentes hubieran vaciado hasta el ambiente. Pero en esa falta late una promesa. Cuando el alma aprenda la templanza, el hambre se transformará en saciedad plena, no de frutos ni de agua, sino de visión de lo divino. Séptima terraza, la lujuria. En la séptima y última terraza el aire se vuelve fuego. Una muralla incandescente lo ocupa todo, como si la cornisa fuese un horno divino donde las pasiones se purgan en llamas que no consumen, pero que abrasan sin piedad. Quien desea seguir ascendiendo no tiene otra salida que atravesar ese muro ardiente. No hay atajos ni sombras donde esconderse. Aquí expían su culpa los que vivieron el amor con exceso, como deseo desbordado que se confundió con lujuria. Arde la carne, no ya por instinto, sino por penitencia, hasta que de esa fiebre quede solo un rescoldo purificado. En contraste, la virtud que se busca alcanzar es la castidad, no entendida como negación seca, sino como el amor templado, limpio y verdadero. Las almas, envueltas en el fuego, cantan un himno de súplica, Dios de la suprema clemencia. Sus voces, encendidas de fervor, suenan como un coro de brasas que se elevan hacia el cielo. El eco de ese canto convierte el dolor en plegaria y el ardor en ofrenda. Dante contempla la escena con temor. El muro de llamas le resulta insoportable. No logra imaginar su cuerpo cruzando esa hoguera sin dejarse reducir a cenizas. Cabe recordar que Dante fue condenado a ser quemado vivo en Florencia, hecho que motivó su exilio y lo llevó a aquella selva oscura en la que se encuentra al principio de la comedia. El poeta vacila, como si todo su viaje pudiera interrumpirse allí mismo. Virgilio, paciente y firme, le recuerda que al otro lado se encuentra lo que ha buscado desde el inicio, y que es necesario atravesar el fuego para alcanzar la visión de lo eterno. Antes de dar ese paso decisivo, Dante conversa con 2 poetas, Guido Guinicelli, a quien reconoce como maestro de la lírica amorosa, y Agno Daniel, trovador occitano al que celebra como modelo de sutileza y refinamiento poético.
En sus palabras, Dante encuentra tanto el eco de la tradición como la promesa de un futuro donde su propia voz será guía. Y en medio de ese diálogo late un nombre, Beatriz. Le recuerdan que ella le espera más allá, en el paraíso terrenal, al otro lado del río del olvido y del recuerdo. Su presencia se anuncia como destino y como revelación. Será ella y no Virgilio quien tome el relevo y lo guíe hacia lo divino. Finalmente, conmovido por la persuasión de su maestro, Dante decide dar el paso. Se arroja al fuego. No muere. El ardor lo quema, sí, pero como se quema la cáscara de un fruto para dejar a la vista su semilla intacta. La llama se convierte en puerta. Al cruzar, la última letra marcada en su frente se deshace. De las 7 P's que señalaban los pecados por purgar, no queda ya ninguna. Su frente está limpia. El viaje por las terrazas del purgatorio llega a su culminación. En el horizonte cercano se abre el paraíso terrenal, custodiado por 2 ríos. El fuego, entonces, no ha sido condena, sino pasaje. La última prueba antes del reencuentro con la que será su guía de luz, Beatriz. Después de atravesar las últimas llamas del purgatorio, Dante y Virgilio se encuentran en un espacio que parece separado del tiempo y del mundo que han dejado atrás. La luz ya no es un reflejo, sino una emanación pura, clara y cálida, que acaricia suavemente la piel y los ojos. Aquí se encuentra el paraíso terrenal, el Edén bíblico, tal como se describe en el Génesis. Un jardín perfecto, primigenio, donde la creación aún respira en equilibrio y armonía. Dante percibe que todo en este lugar está cargado de significado. La vegetación, la disposición de los caminos, el murmullo del agua que corre en arroyos cristalinos. Este es el punto de origen de la humanidad, la morada donde Adán y Eva vivieron antes de la caída, y donde el hombre puede contemplar, por un instante, la pureza que el pecado había oscurecido. El jardín se organiza en torno a 2 ríos de clara inspiración bíblica que evocan los 4 afluentes del Edén: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates, aunque aquí Dante los transforma en símbolos de la vida espiritual. Entre ellos se destacan 2 corrientes sagradas: el Leteo, cuyas aguas borran la memoria de los pecados ya perdonados, y el Eunoé, que revive en el alma el recuerdo de las buenas acciones, preparando al espíritu para la visión de la gracia. El murmullo de estas aguas no es solo sonido, es un canto suave que calma la conciencia y da esperanza, y que hace sentir a Dante que cada paso en este lugar es también un paso hacia su propia redención interior. Virgilio permanece a su lado, silencioso y firme, señalando los senderos y las claras explanadas, pero sabe que su guía está llegando a su límite. Dante lo siente. La figura de su maestro, aunque aún cercana, empieza a difuminarse ante la inminencia de la aparición que ha esperado durante todo el viaje.
La emoción se mezcla con respeto y temor, porque este no es ya un lugar de purificación ni de expiación, sino de contemplación de la belleza y la verdad divina. Cada hoja, cada brizna de hierba, parece respirarle a Dante la promesa de que la gracia es posible, que la reconciliación con Dios está al alcance del corazón que ha aprendido a reconocer su fragilidad. La composición del jardín no es fruto del azar. Los caminos, las laderas y los claros recuerdan la perfección geométrica de un cosmos en armonía. Los sonidos de los pájaros, el murmullo de las fuentes, la brisa que mueve suavemente los árboles, todo ello se combina en un sentido de música sagrada. No hay estridencias, no hay dolor, solo un orden natural que refleja la ley divina. Dante comprende que cada elemento de este paraíso terrenal funciona como un signo, una enseñanza. Incluso el aire, la luz y el agua llevan mensajes que el alma puede leer si se encuentra abierta y atenta. Al avanzar, Dante nota que los colores se vuelven más vivos, pero nunca agresivos. La luz nunca ciega. El corazón late con una mezcla de alegría y reverencia, y su mente se abre a la comprensión de que ha dejado atrás la oscuridad, el fuego y el hielo del infierno y las purgas arduas del purgatorio. Este lugar no es sino un estado de conciencia, un encuentro con la perfección que el hombre había olvidado y que ahora puede vislumbrar. Es el preludio del encuentro con la guía definitiva y el primer contacto con el misterio de la gracia que solo el paraíso pleno revelará. Dante avanza por el paraíso terrenal con pasos lentos, casi ceremoniosos, todavía maravillado por la luz pura, el murmullo de los ríos y el perfume de la vegetación intacta desde la creación. En la distancia, siente que el tiempo pierde su peso. Cada segundo se alarga sin esfuerzo, como si la eternidad hubiera decidido posarse suavemente sobre el monte. Los aromas del jardín, flores recién abiertas, tierra húmeda, hojas agitadas por la brisa, forman un coro que despierta en él memoria, deseo y reverencia, preparando el espíritu para reconocer la santidad cuando se manifieste. Dante se percata de que su mente, acostumbrada a medir, calcular y comprender, ya no puede abarcar todo lo que percibe. La perfección del espacio le recuerda la presencia de un orden superior, de una guía que no puede ser mostrada por Virgilio ni por ningún poeta humano. Todo está dispuesto como preludio. Cada color, cada sonido, cada gesto de la naturaleza parece destinado a enseñar una lección de armonía, belleza y claridad. Y en medio de esta sensación, el poeta siente un estremecimiento sutil. No hay una figura visible, pero la anticipación se vuelve casi tangible. Una vibración espiritual recorre el aire. Dante entiende que aquello que ha esperado durante todo su viaje, la manifestación de la gracia plena en forma humana, está muy cerca. Su corazón se acelera, pero no por miedo. Es una mezcla de reverencia, emoción y deseo de contemplación. El monte, que ha sido su camino de penitencia y aprendizaje, se transforma ahora en escenario de revelación. Todo lo que ha visto en el infierno y en el purgatorio ha sido preparación. Los horrores y la purificación no eran fines en sí mismo, sino escalones hacia este momento. Dante percibe que la verdad y la belleza que va a encontrar no pueden ser descritas completamente, solo sentidas y experimentadas. Cada paso lo acerca más al paraíso terrenal en su plenitud, y aunque aún no ve a Beatriz, sabe que la naturaleza del encuentro no será simplemente visual, será reconocimiento, enseñanza y revelación espiritual.
Este preludio funciona como un puente entre la guía humana de Virgilio y la guía divina que Beatriz encarna. Todo el espacio, la luz, los ríos y los símbolos naturales convergen para preparar al poeta. No solo está a punto de ver a Beatriz, sino de comprender, a través de su presencia, la armonía del amor, la verdad y la justicia divina. De pronto, el jardín del paraíso terrenal se transforma en escenario de un misterio. Ante sus ojos, surge una procesión solemne, más grandiosa de lo que la imaginación humana puede concebir. En primer lugar aparecen 7 figuras radiantes, vestidas de blanco, que portan antorchas encendidas con unas llamas que avanzan dejando el aire pintado tras de sí, como si fueran trazos de pinceles, de modo que en lo alto de las 7 franjas se veían todos los colores con los que hace el arco el sol. Tras ellas, 24 ancianos vestidos de blanco y coronados de lirios avanzan con un paso pausado. Representan a los ancianos del Antiguo Testamento, que anuncian la Iglesia y van alabando a María. Le siguen 4 animales alados, de mirada penetrante, semejantes a los descritos en el libro de Ezequiel: el toro, el león, el águila y el hombre, símbolos de los 4 evangelistas. En medio de ellos, majestuoso, se alza un carro triunfal tirado por un grifo, criatura imposible, mitad águila, mitad león. El grifo es Cristo mismo, unión de lo humano y lo divino, que conduce a la Iglesia a través de la historia. 7 doncellas bailan al lado del carro, 3 a la izquierda, vestidas de blanco, verde y rojo. Son las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. A la derecha, 4 en vestes púrpures, las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Detrás del carro caminan 7 ancianos, con rosas y encarnadas flores que representan la caridad cristiana y el martirio. Son los profetas y los doctores de la Iglesia, que con sus escritos y visiones han sostenido la verdad de la fe. Todo se mueve en una cadencia solemne, como si cada paso, cada gesto, cada símbolo formara parte de una coreografía eterna. Dante contempla atónito, con el corazón desbordado por la grandeza de la visión. No se trata de un simple desfile, es la historia de la salvación representada en imágenes vivas. Y entonces la procesión se detiene. El carro, símbolo de la Iglesia, queda en reposo. Y en ese instante aparece ella, Beatriz. Vestida con los 3 colores de la virtud, el blanco de la fe, el verde de la esperanza y el rojo del amor, se muestra como transfiguración de todo lo que Dante alguna vez soñó y mucho más. Su figura brilla con una majestad que no es terrenal, sino celestial. El corazón del poeta se agita, tras tanto camino, tras el infierno y el purgatorio. Al fin se encuentra frente a frente con la mujer que marcó su destino. Pero lo que lo sobrecoge no es solo el recuerdo del amor humano, sino la presencia viva de lo divino en ella. Dante, deseoso de compartir con su maestro lo que había acontecido, se da cuenta de algo extraño. Virgilio, que hasta entonces lo había acompañado con su presencia firme y silenciosa, ya no está a su lado. Dante mira hacia atrás, confundido, buscando entre los claros del bosque y los senderos de luz al maestro que lo guió desde el infierno y por todo el purgatorio. Así canta Dante en el poema La desaparición de Virgilio. En cuanto que mi vista golpeó la cualidad que ya me traspasara antes de haber dejado la puericia, me volví hacia la izquierda,
como corre hacia su madre el niño confiado cuando está triste o cuando tiene miedo por decirle a Virgilio: «Ni un adarme de sangre me ha quedado que no tiemble, del viejo fuego reconozco el signo». Pero Virgilio nos había privado de sí, Virgilio, mi tan dulce padre, Virgilio, a quien salvífico me dieron. Ni aun todo aquello que perdiera Eva valió para que, limpias, mis mejillas no se volvieran negras por el llanto. El poeta siente un vacío inmediato, un hueco en el corazón. No hay despedida, no hay palabras finales, ni gesto de reconocimiento. Virgilio se ha desvanecido en silencio, como si hubiera comprendido que su función estaba completa. No hay drama ni tristeza teatral, sino una sensación más profunda, casi física. La ausencia de Virgilio pesa, aunque en el fondo también libera. Es la confirmación de que Dante ya no necesita un guía humano. Ha aprendido, ha interiorizado las lecciones de la justicia, del castigo, de la purificación y del amor recto. El aire del paraíso, que antes parecía solo suave y tibio, ahora lo rodea como un abrazo cargado de significado. Cada sonido, el chapoteo de los ríos, el canto de aves invisibles, el susurro de la brisa en los árboles, adquiere una nueva dimensión. Dante comprende que la guía de Virgilio era solo un primer escalón, un puente necesario hacia algo que solo la verdad divina puede mostrarle. Mientras sus ojos recorren los prados y las fuentes, Dante experimenta una mezcla de gratitud y melancolía. Se recuerda de cada momento en que Virgilio le enseñó a mirar la justicia más allá de lo inmediato, a comprender la causa y el efecto de cada pecado y de cada virtud. Ahora, esos aprendizajes deben convertirse en su propia brújula. Aunque el maestro ya no está, Dante siente su presencia intangible en cada paso, en cada decisión de avanzar hacia lo sagrado. Es un momento de maduración y soledad consciente. El poeta ya no es un aprendiz dependiente. Ha alcanzado el límite de la enseñanza humana y debe abrirse a la guía que solo puede venir del amor divino encarnado. La desaparición silenciosa de Virgilio no es abandono, es traspaso. Dante se queda solo, sí, pero preparado para recibir lo que espera más adelante, donde la sabiduría poética y la revelación espiritual se encuentran en la figura de Beatriz. En ese silencio, y con un vacío que le oprime el pecho, en medio del carro detenido y de la procesión solemne se alza la figura de Beatriz. No es la joven florentina que Dante amó en su juventud, sino una presencia transfigurada, majestuosa, severa, cargada de una luz que parece atravesar las fibras más hondas del alma. Dante tiembla, la emoción lo arrastra, las lágrimas le suben a los ojos, pero Beatriz no lo recibe con dulzura. Su voz resuena clara y firme, más que una caricia, un juicio. Le dice: «Cuando yo estaba en la tierra y aún vivía entre los mortales, tú desviabas tu vida hacia bienes falsos. Y cuando me marché de este mundo, más deberías haber alzado tu corazón al cielo, en vez de dejarlo enredado en vanidades». Cada palabra de Beatriz es un dardo. Dante baja la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Siente la vergüenza quemarle por dentro. Ella le recuerda cómo, tras su muerte, se apartó de la virtud, buscando consuelos en placeres efímeros, en honores vacíos, y que solo cuando estuvo al borde de la desesperación encontró la fuerza de volver al camino recto. El poeta llora, no de emoción romántica, sino de humillación y arrepentimiento. Su orgullo se resquebraja ante la severidad de aquella voz que une amor y justicia.
Beatriz no se conmueve, su dureza no es crueldad, sino medicina para el alma. Su reproche es el verdadero umbral que Dante debe atravesar para estar listo ante la visión de lo eterno. En este instante, Dante comprende que la belleza de Beatriz no es un simple recuerdo humano, sino un reflejo de lo divino que exige pureza para ser contemplado. Su llanto es la confesión, el primer paso de una purificación más íntima que cualquier penitencia en las terrazas del purgatorio. Así suenan, en el canto 30 del Purgatorio, las primeras palabras de Beatriz tras el encuentro y la reacción del poeta. Por primera vez, después de 96 cantos, alguien pronuncia el nombre de Dante, y no podía ser otra que Beatriz. Dante, porque Virgilio se haya ido no llores tú, no llores todavía, pues te ha de hacer llorar aún otra espada. Cual almirante que por popa y proa revista pasa a sus subordinados en otras naves y al valor incita, por encima del carro, hacia la izquierda, volviéndome a la escucha de mi nombre que por necesidad aquí se escribe, vi a la señora antes aparecida velada bajo el gozo de los ángeles que me miraba desde allá del río. Aunque vayendo el velo por el rostro, ceñido por la fronda de Minerva, no me dejase ver claramente, con regio gesto altivo todavía, continuó lo mismo que quien habla para el final guardándolo candente. Mírame bien, soy yo, sí, soy Beatriz. ¿Cómo has logrado llegar hasta la cumbre? ¿No sabías que aquí es dichoso el hombre? Bajé los ojos a la fuente límpida, mas los volví a la hierba al reflejarme, pues la vergüenza me inclinó la frente. Tan seria cual cree el niño que es su madre, así me pareció, puesto que amargo siente el sabor de su cariño acerbo. Las lágrimas de Dante han quebrado la coraza de orgullo que aún lo ataba a su pasado. Beatriz, satisfecha de ver el corazón rendido, da la señal a las doncellas de la procesión. Ellas, luminosas y solemnes, toman de la mano al poeta y lo conducen hacia el río Lete. El agua fluye clara, silenciosa, como si llevara en su corriente la memoria de todos los errores humanos. Allí, Dante inclina la cabeza y bebe, y en cuanto las aguas rozan sus labios, siente cómo se deshacen las cadenas invisibles que lo retenían. Cada falta, cada extravío, cada sombra de culpa se desvanece, borrado para siempre. Alza entonces la vista, y la mirada de Dante se cruza con la de Beatriz. Ya no hay vergüenza ni miedo en sus ojos, sino una serenidad nueva, limpia, fresca como el amanecer. En ese instante comprende que la memoria del pecado ha sido borrada, pero no la lección. El vacío que dejan los errores lo impulsa hacia lo eterno. Beatriz lo observa, ya no con la severidad inicial, sino con una claridad que es a la vez ternura y autoridad. Entre ambos se abre un puente invisible. El antiguo amor humano se transforma en fuerza espiritual. Así acaba el canto 33, el último del Purgatorio, como en los otros dos cánticos, mencionando las estrellas. Si más espacio yo, lector, tuviese para escribir, en parte aún cantaría de aquel dulce beber que nunca sacia, mas como están completos ya los pliegos que destinaba al cántico segundo, seguir del arte el freno no me deja. De aquella agua santísima volví como una planta nueva renovada, con un nuevo follaje, transformado, puro y dispuesto a alzarme a las estrellas. Purificado, renovado, Dante está preparado. El paraíso terrenal ha cumplido su función. Ha sido el umbral. Ahora comienza la última etapa del viaje. Beatriz, guía luminosa, lo conducirá hacia el cielo de los bienaventurados.
El ascenso al paraíso puede comenzar.